En nombre del Programa de Naciones Unidas, a todos y cada uno de ustedes, quiero darle la más cordial bienvenida a este curso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible e igualmente agradecer el tiempo que van a dedicar en las próximas 10 semanas a estudiar junto con nosotros de qué se trata esto. Este módulo estará dividido en 5 secciones. En el primero vamos a hablar qué es la pobreza y cómo medirla. El segundo, qué ha pasado históricamente con la situación de pobreza en el país. El tercero, vamos a hablar sobre el tema de desigualdad en Colombia. El cuarto, trampas de la pobreza. Y finalmente nos dedicaremos a conversar sobre lo que se está haciendo para combatir la pobreza en Colombia, pero sobre todo lo que pueden hacer ustedes para atacar y erradicar la pobreza en sus territorios. Históricamente, el concepto de pobreza ha sido un concepto amplio, discutido, ambiguo, pero sobre todo multidimensional. Y este es el primer punto que quiero señalar. Una familia es pobre porque es pobre en diferentes dimensiones. Es pobre desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva de educación, desde la perspectiva de vivienda, y entonces por eso es que para erradicar la pobreza, usted tiene que atacar de manera simultánea y multidimensional todas estas problemáticas. Pero ¿qué se ha entendido históricamente por pobreza? Y hay varios conceptos. El primero tiene que ver con el tema de insuficiencia de ingresos. No tengo los suficientes ingresos para adquirir una determinada canasta de bienes y servicios. El segundo tiene que ver con un tema de carencias. No tengo suficiente educación, me hace falta salud, me hace falta vivienda, me hace falta acceso a servicios públicos. Entonces, ese es otro concepto, carencias. Pero hay uno tercero que es realmente interesante sobre el que Naciones Unidas ha construido y es el concepto de capacidades y derechos. Y es un concepto de pobreza inspirado en el Nobel Amartya Sen, un economista hindú muy famoso y que le ha hecho mucho aporte a las ciencias económicas. Y este concepto no tiene que ver con carencias ni con ingresos, sino que es un concepto complementario a los anteriores y se refiere a la incapacidad y la falta de libertad de elección para poder realizar determinadas acciones que contribuyen a mi bienestar. Es la falta de libertad que tengo yo, es el derecho negado que tengo yo para acceder a educación. Es el derecho negado que tengo yo para acceder a una buena salud. Es el derecho negado que tengo yo para acceder a una buena vivienda. Ese enfoque de capacidades y derechos es el que usamos en Naciones Unidas. Sin embargo, son conceptos complementarios. Usted puede tener un enfoque y un análisis desde la perspectiva de ingresos, un análisis desde la perspectiva de carencias o un análisis desde la perspectiva de derechos y capacidades. Ahora bien, con esta conceptualización de la pobreza, de qué es la pobreza, es muy importante medirla. Es muy importante saber cómo está evolucionando la pobreza. Y para medir la pobreza hay básicamente 3 maneras de medirla. La primera manera de medir la pobreza tiene que ver con el NBI, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, que como digo, al ser un índice es una medida compuesta de una serie de variables en 5 dimensiones. La primera de estas dimensiones se refiere a la vivienda, a las condiciones de construcción de material de la vivienda. La segunda tiene que ver con el hacinamiento en la vivienda, cuántas personas duermen por cuarto, cuántas personas viven en ella. Tercero tiene que ver con la dimensión de servicios sanitarios. Hay agua, hay manejo de excretas, hay servicios públicos. La cuarta, con educación.
los niños asisten o no al colegio, están en edad de asistir o no, participan, van o no. Y la quinta tiene que ver con capacidad económica. ¿Está empleado o no está empleado el jefe de hogar? ¿Cuántas personas dependen del jefe de hogar? Entonces, estas son las 5 dimensiones para medir el índice de NBI. Les estamos mostrando un mapa en cómo ha evolucionado el NBI de acuerdo a los 2 últimos censos que se han hecho en Colombia, en el año 93 y en el año 2005. Igualmente, el NBI se puede calcular con los datos del CISBEN. La invitación a ustedes es que hagan esto tan pronto se posesionen en sus respectivos municipios. La segunda manera de medir la pobreza tiene que ver con el índice de pobreza multidimensional. Y el índice de pobreza multidimensional incorpora una serie de elementos también adicionales a el NBI. Tienes temas de educación en el hogar, tiene temas de mediciones de las condiciones de la niñez y la juventud, las condiciones del trabajo, hay desempleo o no hay desempleo, las condiciones de salud, acceso a los servicios de salud. Y por último, una quinta dimensión que tiene el IPM se refiere al tema de vivienda. Esa es la segunda manera de medir la pobreza y también les estamos mostrando el mapa de pobreza multidimensional que se ha construido en Colombia desde el año 2013. Es importante que ustedes identifiquen cómo está su territorio en este mapa. Por último está el tema de la pobreza monetaria. Y es lo que se conoce como línea de pobreza o línea de indigencia. Y ahí se ha determinado en Colombia el valor de una canasta de bienes y servicios que determina si la familia está en condiciones de adquirir esa canasta, es pobre o es no pobre. Entonces, la canasta, la línea de pobreza en Colombia está establecida en términos generales en alrededor de 210.000 pesos por persona. O sea, una familia de 4 personas con ingresos inferiores o superiores a 840.000 pesos mensuales es categorizada como pobre o no pobre. Igual pasa en el tema de pobreza extrema. Allí la canasta es cerca de 95.000 pesos por persona. Si en una familia de 4, entonces 380.000 pesos sería la cifra que determina si una familia está en el rango de pobreza extrema o no está, o no es pobreza extrema. En resumen, lo que quisiera decir es a ustedes que dirigen, que están en sus gobiernos nacionales, territoriales, la pobreza, para erradicarla, lo primero que hay que hacer es medirla. Hay que atacarla, hay que mirarla de manera integral, hay que mirarla de manera multidimensional. Entonces, esos son los mensajes que queremos mandar en este primer curso sobre qué es la pobreza. Desde el año 2000, cuando aparecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuando se firma la Declaración del Milenio en Naciones Unidas, cerca de 2.000 millones de personas eran pobres en el mundo. Esto ha bajado de ese número a 800 millones de personas. O sea que efectivamente el mundo va en la dirección correcta. Va trabajando, han salido 1.200 millones de personas de la pobreza. En Colombia tenemos una tendencia decreciente de la pobreza. Si nos situamos en el año 2002, en el 2002 había cerca de 20 millones de pobres en Colombia, hoy día hay 13 millones de pobres. Eso fue pasar de una tasa
del 50%, o sea, en el 2002 1 de cada 2 colombianos era pobre, a una tasa del 28,5%, que es la que se midió el año pasado. En pobreza extrema, ¿qué ha pasado en pobreza extrema? Allí hemos pasado de cerca de 7 millones de pobres a 4 millones de pobres hoy en Colombia. Pasamos de una tasa del 17% a una tasa del 8%. ¿Cómo analizamos esto nosotros en Colombia? Diríamos 3 cosas. 1, vamos en la dirección correcta, pero no vamos a la velocidad adecuada. 13 millones de pobres o una tasa del 28,5% es demasiado alta para un país de ingreso medio alto como es Colombia. Que haya todavía 13 millones de compatriotas, 13 millones de colombianos en pobreza es, repito, demasiado pobres en Colombia. Entonces, por eso hay que acelerar. Por eso es nuestro llamado. Este número de pobres en Colombia se divide de manera muy diferente. Están repartidos de manera muy desigual. En el campo, en el sector rural, 1 de cada 2 colombianos es pobre. En el sector urbano, 1 de cada 4 colombianos es pobre. Pero en las grandes ciudades, 1 de cada 6 colombianos es pobre. Si vamos a los diferentes departamentos o a las diferentes ciudades, encontramos diferencias enormes. En Bogotá, Bogotá es la ciudad que más ha avanzado en esto, 1 de cada 10 bogotanos es pobre. Mientras Chocó, que es el departamento que menos logros tiene en el tema de pobreza, 2 de cada 3 chocoanos es pobre. Y hay departamentos como Cauca, como Córdoba, como Guajira, en donde 1 de cada 2 habitantes de estos departamentos es pobre. O sea que la pobreza es mayor al 50%. Entonces, hay unos cinturones duros de pobreza que llaman los economistas. El cinturón, la llanura Caribe, la costa pacífica y algunos municipios del interior del país realmente muestran tasas muy altas de pobreza. Hay departamentos con municipios del siglo XXI y municipios del siglo XVIII donde todavía se entra mula, donde no hay servicios públicos, donde no hay agua potable. Entonces, el tema de las diferencias y las desigualdades hay que trabajarlas de manera muy fuerte. 2 elementos adicionales quisiera agregar en esta parte del módulo. La pobreza a nivel nacional es mayor cuando el jefe de hogar es mujer. Entonces hay que presentar, hay que apoyar las jefaturas femeninas de hogar. Y segundo, la pobreza es mayor cuando el nivel educativo es más bajo. Entonces, si usted tiene familias con jefes de hogar que solamente estudiaron primaria, realmente la pobreza allí va a ser mucho mayor si el nivel educativo es superior. Entonces, hay desigualdades urbano-rurales y hay desigualdades también a nivel geográfico, a nivel departamental. Pero también hay desigualdades a nivel poblacional. La población afro y la población indígena están entre los más pobres del país. Pero los más pobres de los pobres es la población desplazada. Es decir, la población que está en situación de desplazamiento realmente presenta niveles de pobreza muy altos. Ahora, todo lo anterior es lo que llamamos pobreza relativa. Pero también quiero mostrarle el siguiente mapa, dónde están los pobres en Colombia. La tercera sección de este módulo tiene que ver con el tema de desigualdad. Desigualdad y pobreza son parecidos, pero no es lo mismo. Para entender la problemática de desigualdad del país, los invito a mirar la tabla que hemos construido desde el PNUD sobre cómo dividir al país en deciles, a la población del país en deciles. Esto quiere decir que hemos tomado toda la población colombiana y la hemos dividido en 10 categorías, siendo la primera, el decil 1,
el 10% más pobre del país y el decil 10, el 10% de los colombianos más ricos desde el punto de vista de ingresos. Entonces, tenemos el decil 1, los más pobres, y así sucesivamente vamos llegando hasta los más ricos. Entonces, el 10% de los más pobres del país recibe el 1,8% del total del ingreso nacional, mientras que el 10% de las personas más ricas del país recibe el 42% del ingreso nacional. Y así podemos empezar a mirar cada una de las dimensiones que allí hemos construido. Hay unas muy significativas. Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de educación. Mientras los años de educación del decil más pobre son 4,5 años, el decil 10 tiene más de 13 años de educación, que a pesar de que no es lo ideal, es casi 3 veces lo que estudia una persona pobre. Entonces, el llamado en este tema es, hay que analizar y hay que mirar no solo el tema de pobreza, sino también el tema de desigualdad. Hay que tener los datos de desigualdad de su municipio, de su departamento, con el objetivo de hacer énfasis, de hacer mayor inversión, de hacer mejor focalización en los que están más abajo en esa escalera de la desigualdad. De eso se trata la política económica, de eso se trata la política social, de invertir en los más pobres y tratar de cerrar las brechas de desigualdad que hay en el país. La cuarta sección de este módulo tiene que ver con un concepto que se denomina trampas de pobreza, que son circunstancias que le pasa a una familia o a un territorio donde determinadas barreras le impiden a esta familia o a este territorio salir de pobreza. Y el llamado es a identificar estas trampas de pobreza en su territorio, para combatirlas, para atacarlas y para poder sobrepasarlas. La primera trampa de pobreza a la que me quiero referir es la del conflicto armado. Colombia tiene esa característica y esa particularidad a diferencia de los otros países de América Latina. Es el conflicto armado. Este genera pobreza. El conflicto armado destruye vidas. El conflicto armado destruye capital productivo, capital social, destruye lazos de confianza, destruye solidaridad, destruye capital ambiental. Definitivamente, el conflicto armado es una barrera a la erradicación de pobreza. El conflicto armado afecta, por ejemplo, temas de educación, ahuyenta a los profesores, ahuyenta a los estudiantes, impide a la misión médica actuar, ahuyenta la inversión, ahuyenta el capital productivo. Entonces, el conflicto armado debe ser erradicado, debe ser terminado para poder superar condiciones de pobreza. Entonces, esa es la primera trampa de pobreza que tiene el país. El conflicto armado que genera pobreza por todas las razones que he mencionado. La segunda trampa de pobreza a la que me quiero referir tiene que ver con el tema del embarazo adolescente. En Colombia, esta es una tasa muy alta, que es cercana al 19%. Quiere decir que de cada 100 niñas, 19 están embarazadas o han sido madres. Y una niña entre 15 y 19 años siendo madre, básicamente es una niña que no termina su educación secundaria. Es una niña que no va a tener posibilidades de un buen empleo. Es una niña que no va a tener posibilidades de seguir con la educación y muchas veces le toca abandonar la educación. Es un bebé que tiene riesgos al nacer.
Y hay regiones en donde esta tasa de embarazo es cercana al 33%, lo que es, por ejemplo, el corredor minero del centro del Cesar. Aquí hay que aumentar los temas de salud sexual y reproductiva y hay que sacar a las niñas de esa trampa de embarazo. La tercera trampa de pobreza que tiene ciertas regiones del país es la dispersión demográfica. Es la dificultad que tiene el Estado para atender con servicios, con atención primaria, en salud, en educación, a aquellas poblaciones que están dispersas en sus territorios. La Alta Guajira, por ejemplo, son poblaciones que están muy dispersas en rancherías, poquitos aquí, poquitos allá, poquitos más allá. En las selvas colombianas, en el Pacífico colombiano. Y este es un llamado, esta es una forma de vida, este es un tema histórico, el llamado a ustedes gobernantes a prestarle especial atención a este tipo de poblaciones, a incrementar, a aumentar los servicios, en ser creativos para llegar hasta donde ellos. Y la cuarta trampa de pobreza a la que me quiero referir tiene que ver con la pobreza rural y agricultura familiar. Ya decíamos anteriormente que la pobreza rural es mayor que la pobreza urbana. Mientras la una es del 24%, la rural es del 41%. Y aquí hemos identificado en esta trampa 5 grandes barreras que la integran. La primera, el acceso a la tierra, especialmente para los campesinos, para los trabajadores asalariados del campo. El segundo problema tiene que ver con el conflicto en el uso del suelo, tierra que tiene vocación forestal, se dedica a ganadería o tiene vocación agrícola y se dedica a otras actividades. La tercera tiene que ver con el tema de asistencia técnica. En Colombia se desmanteló la asistencia técnica al pequeño campesino y eso hay que recuperarlo. Hay que proveer al campesino de los temas de asistencia técnica. La cuarta se refiere al crédito, a un crédito oportuno, a un crédito pertinente, a un crédito que se pueda pagar. Esto es lo que se necesita muchas veces. Y por último, infraestructura. De poco sirve producir si no tiene la posibilidad de sacar los productos el campesino. Hay que invertir en vías terciarias. Uno de los temas que yo cada vez estoy más convencido para erradicar la pobreza es este tipo de inversión. Placas, huellas, vaya donde está la producción, vaya donde están los campesinos. Esto ayuda inclusive a disminuir los precios en el mercado. Esto ayuda a generar ingresos, esto ayuda a generar confianza en el campo. Entonces, estos son los temas, son las diferentes trampas de pobreza. Pero los invito a que identifiquen cuáles trampas de pobreza tiene usted en su territorio e identifique igualmente las soluciones y los aliados para combatirlo. Entramos a la última sección de este módulo y tiene que ver con qué se está haciendo en Colombia para erradicar la pobreza y qué podría hacer usted. El primer mensaje y la primera recomendación nuestra es que hay una serie de programas del gobierno nacional que vale la pena que usted se sume a ellos. El Departamento de la Prosperidad Social, DPS, ANSPE, diferentes ministerios, Ministerio de Comercio, Ministerio de Trabajo, Ministerio del Interior, todos tienen programas interesantes y valiosos para el país en erradicación de pobreza. Entonces, identifique estos programas y llévelos a su territorio. Llévelos a donde están las personas más pobres de su territorio. Lo segundo este es un esfuerzo mancomunado. Decíamos que la pobreza es multidimensional. Entonces, el esfuerzo para erradicar la pobreza tiene que ser multiinstitucional. Usted tiene que buscar aliados, no solo en el gobierno, tiene que buscar aliados en el sector privado,
tiene que buscar aliados en la academia, con las universidades, tiene que buscar aliados en la sociedad civil, con las ONGs, tiene que construir alianzas, tiene que sumar, porque solo le va a quedar muy difícil. Entonces, mire a su alrededor, mire a las empresas, mire quién le puede apoyar y quién le puede ayudar en esto. Lo tercero es, identifique buenas prácticas. No vaya a inventar la rueda. Esto es costoso en términos de tiempo y es costoso en términos de recursos. Hay diferentes bancos de buenas prácticas, vaya allá, identifique qué es lo que funcionó, cómo funcionó, qué tipo de resultados se obtuvieron, si esta experiencia es transferible a su medio, si esta experiencia es factible para usted. La cuarta recomendación tiene que ver, usted tiene que sanear su municipio, es decir, un municipio quebrado, un municipio con problemas de gobernanza, es muy difícil que trabaje en erradicar la pobreza. Entonces, ahí tiene usted que trabajar. Tiene que buscar recursos para inversión, tiene que sumar, tiene que mirar a la cooperación internacional, también es otro aliado con el cual usted puede trabajar. Entonces, empiece a sanear. Y por último, uno diría, usted tiene que tener prácticas transparentes de trabajo, tiene que tener gobernanza, tiene que tener prácticas anticorrupción, tiene que incorporar, tiene que participar la comunidad en esos temas, tiene que rendir cuentas, tiene que ponerse fechas, tiene que tener temas de planeación, de gobernanza y de transparencia para que efectivamente sus programas sean efectivos. Esta es una serie de recomendaciones. Para concluir, la decisión de erradicar la pobreza es una decisión política, no es una decisión técnica. Ya hay prácticas, ya hay programas, ya hay estrategias. Eso ya está inventado. Lo que no está inventado es la decisión de priorizar la lucha contra la pobreza como la prioritaria en su gobierno. Y ese es el mensaje. Esto tiene que ser prioridad 1A porque hay que acelerar. Ya vimos que hay aún 13 millones de compatriotas en la pobreza, 4 millones en pobreza extrema. Entonces hay que tomar la decisión política para acelerar y erradicar la pobreza. Y lo segundo, hay que trabajar el tema de desigualdad. Sabemos, América Latina es el continente más desigual del mundo. Colombia está en uno de los más altos niveles de desigualdad. La desigualdad en Colombia tiene una expresión. Un chocuano vive 69 años, un bogotano vive 78 años. 9 años de diferencia es la esperanza de vida, en esperanza de vida ahí en uno y otro sitio. Esas son las brechas que hay que erradicar. Brechas en educación, brechas en salud, brechas en vivienda. Entonces, estos son los mensajes que queremos dar nosotros en este curso. Un curso que va a seguir con temas de salud, con temas de educación, con temas de seguridad alimentaria, con temas de gobernanza, con temas de sociedades pacíficas. Esos son los ODS y eso es lo que queremos que estén en el plan de gobierno de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.